Algunas verdades están enterradas en la carne, no en las palabras. Y cuando el humano tocó la tela, supo que nada volvería a ser igual. El desguace del desierto se extendía interminablemente. Un cementerio de máquinas olvidadas donde el viento silbaba a través de motores huecos y alas rotas. Los armazones oxidados de naves espaciales yacían dispersos como los cadáveres de bestias antiguas, sus sombras arrastrándose largas bajo el crepúsculo cobrizo. Este no era un lugar donde sobreviviera la esperanza. Era donde las cosas venían a morir. Entre los escombros se tambaleaba Lyra, su piel alienígena ligeramente luminosa bajo el cielo abrasador. Se aferró con fuerza, clavándose los dedos en la tira de tela hecha jirones que aún se aferraba a su cuerpo. Cada paso le subía las costillas, pero siguió adelante, negándose a derrumbarse frente al ave carroñera que volaba en círculo sobre ella. Sus pensamientos giraban como cristales rotos. El ataque, la risa, la forma en que la habían dejado destrozada en la arena, segura de que nunca volvería a levantarse. Habían deseado su tierra, el valle resplandeciente que sus antepasados custodiaron durante siglos. Y cuando ella dijo que no, cuando alzó la voz contra ellos, sus botas y puños respondieron con crueldad. Ahora estaba allí, semiconsciente en el páramo, con la respiración entrecortada y entrecortada. Sin embargo, algo en su interior no se quebraba. Repetía las palabras en su mente como un juramento. No allí, no así. Desde la neblina de calor, vio movimiento. Al principio, se le encogió el corazón. ¿Habían vuelto? ¿Los que intentaron destruirla? Se apretó contra la carcasa de un motor destrozado, con el cuerpo temblando, los ojos entrecerrados por el resplandor. Pero no eran ellos. Era un humano. Una figura solitaria que se movía con fatigada determinación. Sus botas crujían contra el óxido y la arena. Su silueta se alzaba nítida contra el horizonte, con un rifle atado a la espalda, el abrigo cargado de polvo tras largos viajes. No se movía como un asaltante. Se movía como alguien que buscaba lo que ella desconocía. A Lyra se le hizo un nudo en la garganta. Los humanos eran raros en este cuadrante. Se susurraba más de lo que se veía. Algunos decían que eran imprudentes. Otros decían que eran peligrosos. Pero una verdad permanecía. Eran diferentes. Llevaban un fuego que ninguna otra especie podía explicar. Una negativa a doblegarse incluso cuando el universo lo exigía. El hombre se acercó, aminorando la marcha al verla desplomada contra los escombros. Sus ojos, agudos y grises como la tormenta, escrutaron sus heridas. Apretó la mandíbula. Cayó de rodillas frente a ella, en voz baja pero firme. «Estás herida». Lyra se estremeció, aferrándose a la tela con más fuerza. Su presencia era abrumadora, su sombra se cernía sobre ella, su mirada escrutaba no solo su cuerpo, sino también su voluntad. Se obligó a separar los labios. Su voz fue un susurro que se quebró en el viento. «Quítate la tela». Por un instante, se quedó paralizado. Sus manos se detuvieron en el aire. Vio la confusión, la vacilación en su rostro. Entonces, lentamente, obedeció, levantando el borde irregular de la tela de su costado. Lo que vio le dejó sin aliento. Su piel alienígena, antaño suave y radiante, estaba marcada por moretones que latían como estrellas moribundas, profundos cortes tallados por cuchillas, quemaduras grabadas en crueles patrones. Cada marca era una historia de violencia, un registro de lo que le habían robado de su dignidad, pero no de su espíritu. Exhaló bruscamente, como si se hubiera golpeado a sí mismo. Le temblaban las manos, no de miedo, sino del peso de presenciar tal brutalidad. Durante un largo instante, no pudo hablar. El viento del desierto aullaba en el desguace, llevando un silencio más pesado que las palabras. Lyra lo miró a los ojos. No pedía compasión. No rogaba ayuda. Quería que él viera, que comprendiera que había sido destrozada, y sin embargo, se había levantado. De pie, desafiando a quienes intentaban borrarla.
El humano tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada. ¿Quién te hizo esto? Ella le sostuvo la mirada, su voz apenas era más que un suspiro. Hombres que creen que la ley es suya. Hombres que creen que no soy nada. Quieren mi tierra, mi linaje. Volverán. Apretó la mandíbula. El rifle a su espalda de repente se sintió más pesado. No por su peso, sino por la decisión que representaba. Podría irse, fingir que nunca la vio. Dejar que el desierto se tragara a otra víctima. Pero algo en sus ojos lo detuvo. Una luz que se negaba a apagarse, incluso con todo el dolor. Él tomó la cantimplora que tenía a su lado, la destapó y se la acercó a los labios. Ella bebió con avidez, el agua derramándose por la barbilla, con la respiración entrecortada. Él la sujetó con una mano en su hombro, con cuidado de no tocar las heridas. «Estás a salvo ahora», murmuró, aunque su propia voz temblaba de duda. Por primera vez, LRA se apoyó ligeramente en él, su peso frágil pero real. Sus párpados revolotearon, el cansancio la atraía. Sin embargo, su espíritu brillaba desafiante en la luz tenue. Sobre ellos, el cielo del desierto sangraba rojo y dorado. Y en ese momento, dos desconocidos, uno humano y otro alienígena, se encontraban al borde de algo más grande de lo que ninguno de los dos podía comprender. Porque a veces sobrevivir no se trataba solo de negarse a morir. Se trataba de encontrar a alguien que se negara a dejarte enfrentar las estrellas solo. El desierto se enfrió a medida que el crepúsculo se deslizaba por el desguace, convirtiendo los restos oxidados en siluetas irregulares. El calor que había abrazado el suelo todo el día se desvaneció en un frío seco, y con él llegó un silencio tan pesado que cada respiración resonaba. Ra estaba desplomada contra un casco fracturado, con el sabor a metal y arena penetrante en la lengua. El humano que había dicho llamarse Orin estaba arrodillado cerca, pelando cables de una vieja consola para construir una antorcha improvisada. La pequeña llama que encendió le pintaba el rostro con tonos cobrizos y sombríos. Parecía mayor de lo que ella esperaba, con profundas arrugas alrededor de los ojos, de esas que no son fruto de los años, sino de las decisiones. No era tan pulido como los oficiales que alguna vez pasaron por su mundo. Tenía polvo en las botas, cansancio en los hombros. Sin embargo, había algo más, algo feroz bajo la superficie, como una tormenta a punto de estallar. Lyra lo observó en silencio, luchando contra el impulso de cerrar los ojos. Confiar ya no le resultaba fácil. Había visto demasiadas sonrisas ocultar cuchillos, demasiadas promesas convertirse en crueldad. Pero Orin no se había dado la vuelta. Había visto sus cicatrices, en lugar de retroceder, se quedó. Eso solo la inquietó. Él rompió el silencio primero. Necesitas más que agua. Si sigues moviéndote en este estado, el desierto terminará lo que tus enemigos empezaron. Apretó la mandíbula. Y si me quedo quieta, volverán. Sus ojos se alzaron hacia los de ella, firmes. Entonces no nos quedamos quietos. Las palabras eran simples, pero despertaron algo en su pecho. No seguridad, no estaba lista para creer en eso, sino impulso. Una negativa a rendirse a la desesperación. Los humanos tenían esa forma de ser. Recordaba haberlo oído una vez. No solo resistían, luchaban hacia adelante. Se movió, intentando incorporarse, y el dolor le atravesó las costillas. Siseó, aferrándose a la pared metálica que tenía detrás para apoyarse. Orin llegó al instante, con la mano cerca de su codo, sin tocarla hasta que ella asintió. La preocupación en esa vacilación casi quebró su determinación. Tranquila, murmuró, paso a paso. Lara se apoyó en él, con el cuerpo tembloroso pero erguido. Su presencia era sólida, inquebrantable, y odiaba el consuelo que eso le proporcionaba. Había jurado no apoyarse nunca en nadie. Pero su cuerpo, traicionando su orgullo, se apoyó de todos modos. Al comenzar a moverse entre los escombros, el desguace reveló sus secretos.
Torres oxidadas de maquinaria se inclinaban precariamente, sus núcleos huecos brillaban débilmente con la energía de circuitos muertos. A lo lejos, restos esqueléticos de barcos sobresalían de las dunas, sus agujas se alzaban como plegarias rotas hacia el cielo que se oscurecía. Orin la guió con cuidado, escudriñando el horizonte con la mirada experta de quien había vivido demasiado tiempo en territorio hostil. La guió hacia una cueva resguardada donde un enorme propulsor yacía medio enterrado en la arena, con su interior excavado en una caverna. Dentro, el aire era más fresco, las sombras los envolvían como un manto. Lyra se desplomó sobre una losa de metal, con el pecho agitado. El sudor le corría por las sienes, su sangre plateada manaba débilmente de las heridas reabiertas. Se llevó una mano al costado, apretando los dientes. Orin se arrodilló frente a ella de nuevo, sacando un pequeño kit de su cinturón. Trabajó en silencio, con las manos firmes, mientras limpiaba los cortes con agua y los sellaba con un parche de fibra sintética. Ella se estremeció cuando el líquido le tocó la piel. Pero él no apartó la mirada. «Has pasado por cosas peores», dijo en voz baja. Sus ojos se alzaron, agudos. «No finjas comprender mi dolor». «No», admitió con voz serena. «Pero sé cómo se ve cuando alguien se niega a ceder». La honestidad en su tono la sobresaltó. Nada de consuelo vacío, nada de falsas promesas, solo verdad, cruda y sin pulir. Exhaló lentamente, aliviando la tensión en su pecho a pesar suyo. Cuando terminó, se recostó, estudiando su rostro. «Dime sus nombres». El aire del desguace zumbaba. Por un momento, consideró el silencio. Decir sus nombres en voz alta era como echar fuego a sus heridas, pero el peso de su mirada la animó a continuar. «Cal y Doran», susurró. «Hermanos, asaltantes que se hacen llamar guardianes de la antigua ley. Creían que mi tierra debía ser suya. Vinieron a mi casa y me exigieron que me rindiera. Cuando me negué». Su voz se quebró, pero se esforzó por ser firme. «Querían borrarme». La mandíbula de naranja se tensó como una piedra. «Y ahora lo intentarán de nuevo». Lara soltó una risa débil y amarga. «No los conoces. No se detendrán. No hasta que todo lo que soy les pertenezca». Su expresión se endureció, entrecerrando los ojos como si midiera el desierto mismo. «Entonces tendrán que atravesarme primero». La convicción en sus palabras la dejó sin aliento. Había esperado que se marchara, que la dejara destrozada en la arena. En cambio, se estaba uniendo a su lucha. No por recompensa, ni por ganancia, sino porque algo en su interior se negaba a permitir que la injusticia persistiera. Era imprudente. Era peligroso. Era innegablemente humano. La luz de la antorcha parpadeó, proyectando sus sombras contra las paredes del propulsor. Por el momento, ninguno de los dos habló. Sus miradas se cruzaron y se sostuvieron, el silencio cargado de verdades no dichas. Su miedo, su determinación, la frágil amenaza de confianza que se formaba entre ellos. Finalmente, Lyra bajó la mirada, su voz apenas audible. «¿Por qué ayudarme? Ni siquiera me conoces». Orin se recostó, con las manos apoyadas en las rodillas. «Porque sé lo que es quedarse atrás. Y porque si me voy ahora, ¿qué clase de hombre soy?». Sus palabras flotaban en el aire, más pesadas que cualquier juramento. Lyra cerró los ojos brevemente, hundiendo su cuerpo contra el frío metal tras ella. Por primera vez desde que comenzó su pesadilla, el peso en su pecho se sintió un poco más ligero. Afuera, el viento del desierto cambió, trayendo el eco distante de los motores, prueba de que el peligro aún los acechaba. Pero dentro del propulsor hueco, dos desconocidos compartían una frágil alianza. No salvador y víctima, no humano y alienígena. Solo dos almas de pie contra la oscuridad. La noche oprimía el desguace, cubriendo los restos con oscuridad. Más allá de las retorcidas torres de motores oxidados, tenues luces parpadeaban, drones carroñeros barriendo la arena,
sus rayos de búsqueda cortando la penumbra como cuchillos. Lyra y Orin se movieron con cuidado, agachándose mientras se deslizaban de sombra en sombra. El viento traía el olor metálico de las tormentas que se avecinaban en el horizonte. El cuerpo de Lyra gritaba a cada paso, pero se obligó a avanzar, su esbelta figura tambaleándose, pero firme. Orin caminaba a su lado, con una mano cerca de su arma, la otra lista para estabilizarla cuando flaqueaba. No habló, pero su presencia era constante, sólida, confiable, como el suelo bajo sus pies. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Finalmente, la voz de LRA rompió la noche. «Podrías dejarme aquí. Ahórrate el riesgo». Orin la miró, su expresión ilegible en la oscuridad, y pasar el resto de mi vida sabiendo que le di la espalda. Ni hablar. Sus palabras se asentaron en su pecho, pesadas y extrañas. No lo entendía. No entendía por qué un ser humano, de entre todos los seres, elegiría estar a su lado. La mayoría habría cambiado su seguridad por créditos o peor aún, por silencio. Pero Orin se movía como si protegerla no fuera una elección, sino un instinto. Llegaron a el borde del desguace, donde los restos dieron paso a ondulantes dunas. Las estrellas brillaban nítidas en lo alto, testigos impasibles de su frágil alianza. Lyra flaqueó, con las rodillas dobladas. Orin la sujetó antes de que cayera al suelo, bajándola con cuidado a la arena. «Descansa», dijo, arrodillándose a su lado. Su respiración se entrecortaba, el dolor se le irradiaba por las costillas. Odiaba la debilidad, odiaba necesitarlo. Sin embargo, cuando lo miró, con el polvo adherido a su pelo, el sudor oscureciendo su cuello, la mirada penetrante y concentrada, sintió algo que no había sentido en días. Un atisbo de seguridad. «No deberías atarte a mí», murmuró. «Los que me persiguen no se detendrán hasta que se lo hayan llevado todo». La mirada de Orin no vaciló. «Entonces nos aseguraremos de que no lo hagan». La certeza en su voz era temeraria. También fue lo primero que la hizo querer creer de nuevo. Un leve zumbido la atravesó. La noche. Lara se puso rígida, con los sentidos agudizados. Orin también lo oyó. Motores acercándose, bajos y depredadores. Los asaltantes. La ayudó a ponerse de pie, sujetándole la cintura con las manos. «No te acerques». El sonido se hizo más fuerte hasta que las sombras se extendieron por las dunas. 2 aerodeslizadores cubriendo la cresta, sus rayos penetrando en la noche. A Lyra se le enfrió el estómago. Calidoran reconoció las brutales marcas quemadas en los cascos. La habían encontrado más rápido de lo que temía. Orin la jaló hacia el refugio de un ala rota que sobresalía de la arena. Los aerodeslizadores pasaron cerca, sus reflectores rozando los restos. El corazón de Lyra latía con fuerza en su garganta. Todos sus instintos gritaban que corriera, pero Orin se llevó un dedo a los labios, respirando con firmeza incluso mientras el peligro se acercaba. Cuando las luces se desviaron, susurró: «Volverán. Necesitamos terreno más alto». Subieron una cresta de cascos destrozados. Cada paso era una batalla contra la arena movediza. Lyra tropezó una vez, su mano agarró el brazo de Orin, cuyos músculos se tensaron bajo su agarre. Pero él no se apartó. Ajustó su ritmo al de ella como si el peso de sus pasos les perteneciera a ambos. En la cima, se agacharon, el desierto se extendía ante ellos como un mar infinito. El aerodeslizador describía amplios arcos en la distancia, cazando. Lyra se abrazó, su piel brillando tenuemente bajo la luz de las estrellas. Odiaba lo frágil que se sentía, lo expuesta que estaba. Orin la miró, con el rostro tallado por las sombras. «Dime qué desean con tanta desesperación». «Mi tierra», susurró. «Un valle que contiene vetas de cristal más antiguas que nuestros mundos. Mi familia juró protegerlo. Proteger lo que nunca estuvo destinado a ser robado». «¿Y tú?». Tragó saliva con dificultad. «Juré que nunca renuncia».
A nadie. La convicción en su voz. Tembló, pero Orin percibió el fuego que la cubría. Asintió lentamente. Entonces, te han subestimado. Su mirada se posó en él, buscando en su rostro. Burla. No había ninguna, solo un discreto respeto. El tipo que no había sentido en años. El zumbido de los motores volvió a sonar más cerca esta vez. La mano de Orin rozó la suya mientras ajustaba su rifle. El roce fue fugaz, accidental, pero permaneció en el aire entre ellos como una chispa. Lyra sintió que se le aceleraba el pulso, no por miedo, sino por el extraño calor que le transmitía al pecho. Se giró rápidamente, concentrándose en el horizonte. Los asaltantes eran implacables. No se detendrían hasta aplastar su espíritu o derramar su sangre. Pero Orin, él era diferente. Era una tormenta que no esperaba. Una tormenta que se negaba a dejarla sola. Los aerodeslizadores volvieron a pasar rugiendo por la cresta, sus luces brillando sobre las dunas. Orin se acercó más a ella, protegiéndola con su cuerpo mientras el haz de luz barría el cielo. Su aliento le rozó la oreja, firme y firme. Cuando el peligro pasó, Lyra exhaló temblorosamente. Hasta entonces no se dio cuenta de que su mano seguía aferrada a su manga. La soltó rápidamente. El calor le quemaba las mejillas, aunque el viento del desierto era gélido. Nos iremos al amanecer, dijo Orin en voz baja. Más seguro con la luz. Para entonces, esperarán que estés demasiado destrozado para levantarte. Lara esbozó una leve sonrisa, amarga y desafiante. Entonces, demostrémosles que estaban equivocados. Durante un largo rato, permanecieron sentados en silencio, el desierto rebosante de motores distantes y vientos inquietos. Sobre ellos, las estrellas giraban en silencioso testimonio, antiguas e inmutables. Sin embargo, entre el Rex y la arena, algo frágil cambió. Dos desconocidos que encontraban fuerza no en la soledad, sino el uno en el otro. Porque a veces la supervivencia no consistía en dejar atrás al enemigo. Se trataba de atreverse a mantenerse en pie. Incluso cuando las sombras se cernían sobre él, el amanecer amanecía en rayos de fuego sobre el desierto, derramando luz sobre el desguace como si las propias estrellas se hubieran hecho añicos. Para cuando el sol despejó el horizonte, Orin y LRA ya habían comenzado su lenta marcha hacia el asentamiento más cercano. Sus huellas tejían una frágil línea sobre las dunas. Dos sombras contra un mundo decidido a borrarlas. El cuerpo de Lyra, adolorido, cada paso tirando de las heridas. Aún no había sanado, pero mantuvo el ritmo, negándose a apoyarse demasiado en Orúrin. Incluso cuando la arena intentaba arrastrarla, podía sentir su mirada firme, la oferta tácita de apoyo si flaqueaba. El orgullo y la supervivencia luchaban en su interior. Y al final, eligió ambos, caminando a su lado, pero nunca detrás. El asentamiento apareció justo antes del mediodía, elevándose del desierto como un espejismo. Una extensión de cúpulas oxidadas y andamios metálicos que se aferraban al viento. Los conductos de energía pulsaban con un tenue azul a lo largo de las calles. El zumbido de las máquinas se mezclaba con las voces de comerciantes y carroñeros. Para Lyra, era ruido y seguridad entrelazados. Para Orin, era un escenario, y en este escenario, sus enemigos seguramente llegarían. Entraron en el mercado en silencio, subiendo cautelosamente las escaleras. Orin guió al LRA hacia la sombra de una torre de suministros, rozando su codo con la mano para estabilizarla cuando la multitud se apretujaba demasiado. Sintió el calor de su toque mucho después de que se apartara. «Mantén la cabeza alta», murmuró. «No les des tu miedo». Ella asintió una vez, tragándose la tensión que se arremolinaba en su pecho. A pesar de todo su dolor, no permitiría que los asaltantes vieran debilidad. No tardó mucho. La multitud se movió, una oleada de silencio recorrió el mercado. Desde el otro extremo de la calle llegó el rugido de los aerodeslizadores, con los motores rugiendo como depredadores.
2 figuras desmontaron, con armadura de cuero negro marcada con sellos carmesí. Cal y Doran. El corazón de Lyra latía con fuerza contra sus costillas. Los hermanos se movieron con cruel seguridad, sus sonrisas afiladas como espadas. La vieron al instante y sus sonrisas se ensancharon. Bueno, mira esto, dijo Dorné arrastrando las palabras, su voz rompiendo el silencio. El pequeño guardián sobrevivió después de todo. La mirada de Cal recorrió a Orin antes de posarse en Lara, y ella encontró una mascota humana. La multitud retrocedió ante el insulto, susurros que se extendían por el aire. Orin no se inmutó, apretó la mandíbula, pero sus ojos permanecieron fijos en los hermanos, tranquilos y peligrosos. Lyra dio un paso adelante, ignorando el dolor en sus piernas. Su voz sonó clara a pesar del temblor subyacente. ¿Crees que puedes doblegarme? Ya fallaste. El mercado se congeló. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Su cuerpo estaba maltrecho, su piel llena de cicatrices, pero su espíritu brillaba a la luz. Quería que la multitud la viera, no como una víctima, sino como alguien que se negaba a doblegarse. Cal se burló. Nos entregarás el valle de una forma u otra. Orin se movió entonces, colocándose entre Lyra y los hermanos. Su abrigo se movió con la brisa, revelando el rifle que colgaba de su espalda. Su voz era baja pero firme. No obtendrás nada de ella. Por un momento, el silencio se apoderó de la plaza. El peso de sus palabras persistió como un desafío demasiado audaz para ignorarlo. Entonces Cal rió, un ladrido agudo que resonó contra las paredes de metal. ¿Crees que un humano se nos opone? Los ojos de Orin se entrecerraron. No, solo este. El aire se quebró. Doran arremetió, su espada brillando al sol. Orin se movió con una precisión asombrosa, le agarró la muñeca a mitad del ataque y le clavó el puño en la mandíbula. El golpe dejó a Doran tendido en el suelo, mientras la multitud jadeaba mientras el polvo se arremolinaba a su alrededor. Cal desenfundó su arma y cargó hacia adelante. Pero antes de que Orin pudiera interceptarlo, Lyra se interpuso en su camino. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Sin embargo, su postura era inquebrantable. Tendrás que atravesarme, espetó, elevando su voz por encima de los murmullos atónitos. La plaza se congeló de nuevo. Una chica alienígena maltratada se enfrentó a 2 hombres que una vez la habían golpeado hasta dejarla en el suelo. Nadie rió esta vez. Nadie se atrevió. Por primera vez, Orin vio el fuego en ella, no solo como supervivencia, sino como desafío que exigía el respeto del mundo. Su pecho se oprimió con algo feroz. Orgullo, ira y una cercanía tácita que las palabras no podían expresar. Cal dudó, inquieto por el silencio de la multitud, que ahora observaba con los ojos entornados. Los susurros del mercado se hicieron más fuertes, convirtiéndose en murmullos de desaprobación. A pesar de toda su brutalidad, los hermanos se alimentaban del miedo, y Lyra acababa de arrebatárselo. Orin se acercó a ella, con el rifle en alto y la voz como el acero. Esto se acaba ahora. La tensión estalló. Cal volvió a arremeter, pero esta vez la multitud estalló. Traidores. Arrojando escombros, carroñeros bloqueando su camino, voces clamando justicia. Orange golpeó con fuerza, sus golpes eficientes y brutales, mientras Lyra lanzaba una tubería rota que se hizo añicos contra la armadura de Cal. En cuestión de segundos, el asentamiento se transformó. Lo que comenzó como 2 contra muchos se convirtió en muchos contra 2. La gente había encontrado coraje en el desafío del LRA y la negativa de Orin a ceder. Cal y Dorné fueron arrastrados al suelo, sus sonrisas desvanecidas mientras las ataduras les sujetaban las muñecas. Los guardias del asentamiento llegaron, con las armas desenvainadas, sus autoridades repentinamente fortalecidas por la unidad de la multitud. El mercado se llenó lentamente de nuevo de ruido, vítores, murmullos, alivio. Lyra temblaba, su respiración irregular,
pero con la barbilla en alto. Orin se acercó a su lado, colocando una mano firme sobre su hombro, con cuidado. De sus heridas. Lo hiciste, murmuró. Les demostraste que no tenías miedo. Su garganta se tensó. Por un momento, no pudo hablar. Pero cuando lo miró, con el polvo cubriendo su rostro, el sudor golpeando su frente, pero con la mirada firme como siempre, encontró la voz. Lo hicimos. Sus miradas se encontraron, algo tácito chispeando en el silencio entre ellos. No era victoria, ni amor todavía, sino el reconocimiento de dos almas que habían elegido resistir cuando la rendición era más fácil. Sobre ellos, el sol brillaba en lo alto, proyectando largas sombras sobre la plaza. Y en esas sombras, una nueva verdad había arraigado. Ya no eran solo supervivientes. Eran una fuerza que ninguna crueldad podía silenciar. El asentamiento quedó en silencio después de la tormenta. El polvo flotaba en el aire, agitado por los últimos ecos de la lucha. Cal y Dorné habían sido arrastrados encadenados. Sus rostros, una vez burlones, se redujeron a un silencio retorcido. Las personas que una vez apartaron la mirada ahora permanecían erguidas, con voces firmes, miradas firmes. El miedo había perdido su dominio. Lyra estaba sentada en el borde de una plataforma oxidada, su cuerpo temblando de agotamiento, pero con el espíritu firme. Por primera vez desde el ataque, se permitió respirar sin el miedo que le atenazaba los pulmones. La multitud le dio espacio, pero sus miradas transmitían algo nuevo. Respeto. No lástima. No curiosidad. Respeto. Orin se apoyó en la pared cercana, con el rifle apoyado en sus manos. Parecía mayor a la luz tenue, el peso de los años grabado en sus rasgos. Sin embargo, cuando su mirada se alzó hacia el LRA, no había cansancio, solo el fuego silencioso de alguien que había elegido su terreno y lo había resistido con firmeza. Ella lo miró a los ojos al otro lado de la plaza. Por un instante, el mundo se redujo a ese espacio entre ellos. El ruido del asentamiento, el traqueteo de las cadenas, el murmullo de las voces, todo se desvaneció. Lo que quedaba era la verdad que ninguno se atrevía a nombrar. En las ruinas de la violencia, habían encontrado algo que valía la pena proteger el uno en el otro. Los guardias arrastraron a los hermanos a través de la multitud, mientras la gente escupía maldiciones que habían estado encerradas entre los dientes durante demasiado tiempo. Largo. Al desaparecer en las celdas, el mercado exhaló, las tensiones se disiparon como humo tras fuego. Orin se acercó al LRA. Ella lo miró, sus ojos luminosos, cansados pero firmes. Hoy te destacaste más que nadie aquí, dijo en voz baja. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Y luchaste como la tormenta que todos temían. Él casi le devolvió la sonrisa, pero sus ojos se posaron en sus heridas, los moretones aún visibles contra su piel. Levantó la mano, acercándola como para rozarle la mejilla. Pero se detuvo en seco y la bajó de nuevo. Ella notó la vacilación, la forma en que él transmitía a la vez moderación y anhelo, y sintió una opresión en el pecho que no había sentido en años. Abandonaron la plaza juntos mientras el polvo pintaba el cielo con pinceladas violetas y doradas. El desierto se extendía interminable más allá del asentamiento, un horizonte que prometía peligro y libertad. Orin la condujo hasta su caballo, una manta. La bestia ahorcada estaba atada cerca de las afueras, con la crin enredada en el polvo. Él la estabilizó mientras subía a la silla, luego se montó detrás de ella, su brazo instintivamente rodeándole la cintura para mantenerla firme. Por un instante, Lra se tensó ante la cercanía. Luego, lentamente, se dejó apoyar en la calidez de su pecho. No era debilidad. Era confianza. El regalo más preciado que podía dar. Escribieron en silencio, el asentamiento menguándose tras ellos, las estrellas brillando en lo alto. La noche del desierto estaba llena de susurros de viento y el tenue zumbido de maquinaria lejana. Sin embargo, en ese vasto vacío,
Lyra se sintió menos sola que en años. Habló primero, en voz baja. ¿Por qué arriesgar tanto por mí? Podrías haberte ido. El agarre de Orin se apretó ligeramente, no con posesión, sino con convicción. Porque nadie merece ser abandonado en el polvo, y porque si hombres como ellos siguen ganando, ¿qué clase de mundo nos queda al resto? Sus palabras impactaron en lo más profundo de ella. No era una promesa, ni una declaración, solo una verdad firme e inquebrantable. Cerró los ojos, dejando que el ritmo de las zancadas del caballo y el latido de su corazón calmaran el suyo. El desierto se abrió en una cresta, y desde su cima vieron el valle a lo lejos, una extensión de tierra cristalina que brillaba débilmente bajo la luz de las estrellas. La herencia de Lyra, su carga, su voto, se le hizo un nudo en la garganta. Había luchado tanto para protegerla, había soportado tanto dolor, pero por primera vez, no sentía que lo cargara sola. Se giró ligeramente, su mirada rozando el perfil anaranjado, las líneas duras de su rostro suavizadas por la luz de las estrellas. «Me diste más que seguridad», susurró. «Me diste una razón para seguir luchando». La miró entonces, sus ojos sosteniendo los de ella en la quietud. El momento se prolongó, frágil como el cristal, vivo con un anhelo tácito. Ninguno se acercó, pero todo entre ellos cambió. Una intimidad nacida no de palabras, sino de silencio, heridas y desafío compartido. El viento se levantó, trayendo el aroma a metal y arena. Ra apoyó la cabeza ligeramente en su hombro, su voz apenas audible. Tal vez este mundo no me lo haya arrebatado todo después de todo. Orin no dijo nada, pero su brazo la rodeó firmemente, su silencio hablaba más fuerte que cualquier juramento. Descendieron al valle, las estrellas brillando en lo alto como ojos vigilantes. El desierto seguía siendo duro, los peligros lejos de terminar. Sin embargo, mientras la noche se extendía a su alrededor, una verdad latía en el aire. Habían elegido permanecer juntos. Y en esa decisión, ya habían ganado. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias cinematográficas de humanos y las estrellas. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Y me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchas ahora mismo. Compártelo en los comentarios y sigamos creciendo con esta galaxia de historias.